847-2772-6581. Llámanos. Intercediendo por la familia, un grupo de hombres y mujeres dispuestos a orar, a interceder por la familia. A continuación. Dios es capaz de mover las montañas, de calmar la tempestad, de abrir el mar otra vez. Dios es capaz de suplir tu necesidad, de sanar la enfermedad, de hacer que el sol se detenga otra vez. Si existe bendición grande en la vida es que Dios nos conoce a nosotros como sus hijos, hijos de Dios. Qué precioso, qué bueno entender este término, conocer este concepto y manejar en la vida este criterio de que nosotros somos hijos de Dios. Usted que me sintoniza en esta hora, tenemos que entender lo siguiente, que Dios diseñó todas las cosas. La Biblia dice del Génesis 1:1, en el principio creó Dios, es decir, diseñó Dios los cielos y la tierra. Los diseños se hacen antes. Dios hizo el diseño desde antes. Los que venimos a esta tierra bendita, Dios nos diseñó a nosotros desde muchísimo tiempo antes de que apareciésemos en el vientre de nuestra madre. Diseños, las cosas nunca las hizo Dios a base de improvisación. Nosotros no salimos a última hora para llenar un espacio, para llenar un vacío que hacía falta que llenase. No, Dios no nos creó a nosotros a última hora. Dios creó las cosas con muchísimo tiempo de anticipación. Usted y yo somos el diseño de Dios. La iglesia nació también en el corazón de Dios. Todas las cosas fueron hechas por Dios. Los pensamientos de Dios están por encima de nuestros pensamientos. Antes de que nosotros apareciésemos en esta tierra, Dios ya nos había diseñado a nosotros. Dios trazó todas las cosas con propósito. La Biblia habla de hombres que recibieron diseños de Dios para ejecutar cosas que tenían que ejecutar, pero el diseño nació en el cielo. Es decir, que Dios diseñó, Dios estructuró, Dios pensó, Dios hizo el plan, el proyecto en el cielo a fin de ser activado en la tierra. Dios puso en el plano a las personas que iban a colaborar, que iban a cooperar con sus planes eternos. Dios lo quiso así, así lo determinó Dios. Pero hay algo muy importante encima de todo esto, que desde antes de que nosotros viniésemos a este mundo, Dios trazó lo siguiente. Dios definió que su Hijo Jesucristo viniese aquí a la tierra. El Consejo Eterno se reunió en el cielo y planificó, diseñó también que viniese Jesucristo nuestro Señor aquí a la tierra. Era necesario que Él viniera. Era necesario que el Cordero de Dios fuera sacrificado. El plan estaba trazado. Únicamente a través de Jesucristo nosotros llegamos a recibir el perdón de nuestros pecados. Y hay una lista de tantas cosas que nosotros recibimos por causa de esto. Somos el diseño de Dios. El cuerpo, los sistemas de nuestro cuerpo fueron diseñados por Dios. Los órganos que nosotros tenemos fueron diseñados por Dios. No fue asunto de última hora. Dios diseñó también tantas cosas a nivel de las naciones. Dios las diseñó. Nosotros fuimos diseñados por Dios. ¿Con qué propósito? La Biblia dice de esta manera en 1 Juan 4, en el verso 4: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Añade Dios, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Cuando Dios nos diseñó fracasados. Cuando Dios nos trajo a esta tierra, no nos trajo para ser frustrados, para ser avergonzados. No nos trajo Dios para que saliésemos huyendo, sino que nos dio un diseño a nosotros, vencedores. Es decir, hacerle frente a las situaciones de la vida, situaciones que enfrentamos en la vida. ¿Qué sentido tendría ser cristiano para venir a fracasar? ¿Qué sentido tiene estar yendo a la iglesia 1 año, 2 años, 5, 10, 20 años en la iglesia y seguir con las mismas frustraciones de siempre?
¿Qué sentido tiene ser hijo de Dios? Llamarse hijo de Dios, tener el diseño, la identidad de hijo de Dios, para nosotros salir huyendo ante las situaciones y estar hablando de un Dios todopoderoso. No, eso no es lo que cuenta en este caso. La Biblia enseña que Dios nos diseñó a nosotros para ser vencedores. ¿Qué sentido tendría ir a una iglesia, sentarse en una banca, en una silla por allí, para seguir lo mismo fuera del templo, cristiano únicamente dentro del templo, y ser frustrado, fracasado en la parte práctica de la vida? ¿Por qué fracaso? Dios no diseñó fracaso para nosotros. Eso no fue lo que Dios diseñó para nosotros. Debemos que entender al menos lo siguiente: comprender de que Dios, cuando nos diseñó a nosotros, Él nos diseñó para que fuésemos sus hijos. Por supuesto, Dios dice aquí en su palabra: todo lo que es nacido de Dios, es decir, todo aquel que pertenece al diseño, a lo que Dios creó, lo que Dios formó. Aquellos que somos hijos tenemos que saber entender esto, que nuestro Padre es todopoderoso. Tenemos que entender que nada imposible, nada difícil existe para Él. Somos hijos de un Dios todopoderoso. No fuimos diseñados para ser pordioseros. No somos hijos para regatear con la vida a ver qué sucede. Sencillamente Dios nos diseñó para ser vencedores. La Biblia habla de hombres que entendieron esto, que comprendieron por qué razón ellos podían hacerle frente a las circunstancias, por qué razón podían hablar con mucha propiedad. Hijos de Dios, no somos siervos, hijos, así dice la Biblia, somos hijos de Dios. Ahora conocemos de Dios. El rey David sabía esto, Sadrach, Mesach, Abednego sabían esto. Por esa razón pudieron hablar con toda propiedad ante Nabucodonosor, el Dios al cual nosotros servimos. Daniel sabía esto. Todos ellos conocían su diseño, entendían que eran hijos de un Dios todopoderoso. Todo hijo de Dios tenemos que conocer que Dios es todopoderoso. Ahora, ¿por qué temer entonces? ¿Por qué amedrentarse? ¿Por qué atemorizarse? ¿Por qué salir huyendo ante las situaciones? ¿Por qué lamentarse? ¿Por qué rascarse la cabeza, atemorizado por no poder hacerle frente a las situaciones en la vida? Dios es Dios todopoderoso. Él es nuestro Padre. Este hombre David sabía bien que él había sido preparado, capacitado por Dios, así como tantos de nosotros. Dios nos capacitó, Dios nos enseñó, Dios nos alistó a nosotros para hacerle frente a las situaciones en la vida. Le pregunto a propósito: ¿usted es hijo de Dios o no es hijo de Dios? Porque los hijos de Dios dependemos de Dios. Los hijos de Dios conocemos quién es Dios. Los hijos de Dios sabemos que nuestro Padre es todopoderoso. Eso es lo que dice la palabra del Señor. La Biblia enseña que nuestro Señor Jesucristo fue desafiado en su identidad allá en el desierto. Satanás le hizo esta pregunta: si eres hijo de Dios. En la vida tenemos que entender esto. El diablo, las circunstancias que nos pasan a nosotros, las cosas que suceden alrededor nuestro, es un ataque a nuestra identidad. Hijo de Dios. Si somos hijos de Dios, nosotros vamos a proceder como hijos de Dios. Esa es la actitud de un hijo de Dios. No es salir huyendo. Un hijo de Dios es aquel que teme a Dios, aquel que confía en Dios, aquel que pone su confianza en Dios. Dios es mayor que todas las cosas, mayor que los problemas, mayor que cualquier enemigo, mayor que Satanás también, mayor que toda obra de las tinieblas. Somos nosotros seres espirituales, nacidos en el corazón de Dios. Podemos entender lo sobrenatural, así como también podemos entender lo natural. Es aquí donde Dios nos convida a nosotros a que activemos lo sobrenatural. Oración es sobrenatural, ayuno es sobrenatural, creer, confiar, eso es sobrenatural. Ser activado con la fe para hacerle frente a situaciones difíciles en la vida, esto es sobrenatural. Cuando claman los justos, dice la palabra, Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Dios dice de esta manera a los justos: clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso de orar, eso de recibir respuesta, eso no es de cualquiera, eso es de la identidad de los hijos de Dios. Un hijo de Dios es oído en el cielo. Nuestra autoridad procede de la comunión con Dios. La oración para eso fue diseñada, para conectarse con el cielo, para orar a Dios. Los hijos de Dios tenemos acceso a la presencia gloriosa de Dios.
La Biblia enseña en el libro de Hebreos, en la carta a los Hebreos, de que nosotros tenemos un sumo sacerdote y que podemos entrar confiadamente hasta el trono de la gracia con nuestras oraciones. Lamentablemente Satanás engañó y sigue engañando a muchos hijos de Dios, ¿ya? Y les ha quitado el tiempo de oración, les ha arrebatado el tiempo de oración. Hay más tiempo para la televisión, hay más tiempo para otros asuntos, hay más tiempo para el negocio, para el trabajo y menos tiempo para Dios. Los hijos de Dios hablamos con Dios. Un hijo de Dios se comunica con Dios. La Biblia dice de esta manera: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Es decir, que el yo en un hijo de Dios desapareció, porque ahora hay una nueva relación. Cuando oramos a Dios, cuando adoramos, cuando ayunamos, cuando nosotros acudimos a la presencia de Dios, estamos haciendo lo que todo hijo de Dios debe hacer. Nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura, que pasaba noches enteras, madrugaba muy temprano a hablar con Dios. Nada hacía si no le escuchaba primero que Dios se lo decía. Nuestro Padre tiene hijos aquí en la tierra. Usted que me sintoniza es hijo. Cada situación que pasa es un ataque a su identidad. Actúe como hijo de Dios. Debemos actuar como hijos de Dios. Los hijos de Dios entendemos de que Dios es todopoderoso, pero que también Dios tiene una respuesta para cada situación. La situación que usted está viviendo en esta hora no es desconocida para Dios. Dios la conoce, Él la diseñó, Él diseñó situaciones, Él permitió situaciones negativas para que nosotros volvamos nuestro corazón a Dios, para que nosotros tengamos victorias en la vida cristiana. Un hijo de Dios no camina en la vida solo, Dios está por nosotros. La Biblia dice que Él es nuestra sombra a nuestra mano derecha. La Biblia dice de esta manera: Jehová es mi pastor, nada me faltará. La Biblia dice: Él guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Eso es nuestro Padre. Dios ha dicho: no te dejaré, no te desampararé. Necesitamos entender esto, que la respuesta la tiene Dios, que cada situación que enfrentemos nosotros en la vida, Dios tiene una respuesta. Usted que me sintoniza, que está pasando por situaciones difíciles, no se amedrente, no se atemorice, vea las cosas con mucha propiedad. Dios para nosotros tiene una respuesta. Cada situación que se nos presenta en la vida es una oportunidad para que Dios actúe. Es una puerta abierta para que Dios desate de su presencia un milagro. Esta es una bella oportunidad. Usted que está enfrentando situaciones difíciles, esta es la hora para desatar, para tomar la autoridad que Dios nos ha concedido. Dios dice con toda claridad aquí, dice: todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta es una hora no para amedrentarse, para atemorizarse, no para estar cargado, oprimido, deprimido, no para pensar pensamientos del mundo, pensamientos que se nos vienen en nuestra carne, sino para ver las cosas como Dios las ve. Usted que me sintoniza, Dios puede hacer un milagro en la situación que usted está viviendo. Esta es la hora para activar un milagro, la hora para volver al corazón de Dios. Dios dice de esta manera: el que a mí viene no le echo fuera. Dice mi Padre de la siguiente manera: al que cree todo le es posible. Tome en este momento la determinación de volver su corazón para Dios. Oración, eso es lo que nos conecta con el cielo. La oración es lo que nos hace a nosotros conectarnos con Dios. Dios tiene para usted una respuesta. Cada situación que nos pasa a nosotros la permite Dios a fin de que nosotros tengamos una victoria en la vida. Dios es capaz de mover las montañas, de calmar la tempestad, de abrir el mar otra vez. Dios es capaz